Retomamos de nuevo las crónicas del Curavacas, de nuevo hablando del accidente de los faquires, ese suceso que conmocionó a la provincia de Palencia, bueno, no solo a la provincia de Palencia, y del que nos está acercando muchísimos detalles. Tente Lagunilla, muy buenas. Hola, ¿qué pasó? ¿Tantos o más? No, más que en el libro ya cuando se publicó, porque todavía una vez publicado se han seguido recopilando datos, detalles. Sí, todavía estamos dando más datos que en el libro, algunos que sí que se conocían pero no cabían físicamente porque hay un formato que había que cumplir una serie de páginas, y otros que han aparecido, cosas que han aparecido después y que las estamos contando ahora. Y lo habíamos dejado, pues mira, terminado el rescate, ¿no?, de los el sábado 27 de abril de 1957. Suspende el gobernador civil, suspende las labores de rescate porque llevan ya una semana y pico y no solo han aparecido 2 cadáveres, lo tenemos un poco por resumen, uno de ellos en la superficie, otro 2 o 3 días después enterrado, los dos más jóvenes, si no recuerdo mal, atado a la punta de una cuerda, y en el otro extremo de la cuerda no está rota y no hay nadie. Entonces es pues, un misterio. ¿Qué es lo que pasa? Porque hasta 20 días después no se reanuda otra vez el rescate. Cuando mejora el tiempo, en mayo, no se reanuda el rescate, finales casi de mayo. ¿Qué es lo que pasa en este impasse? Pues te puedes imaginar, con el misterio de que no ha aparecido uno de los cadáveres. Se desata la rumorología. El mayor de ellos tiene 31 años, se empiezan a decir unos disparates impresionantes, ¿no? Se empieza a decir, por ejemplo, que le han visto a Jesús, que le han visto de cobrador del metro, del tranvía en Barcelona, que le han visto en Irún, pasando la frontera, que ha robado a los faquires, a los chavales, y se ha fugado. Bueno, como además habíamos dicho que era un hombre un poco controvertido, ¿no?, que tenía un carácter que no muy se fuerte, callaba, vamos a decir. Entonces tenía ahí una fama de protestón ya antes, pues imagínate, pues la víctima perfecta, ¿no? Y bueno, pues todos estos días los montañeros están muy preocupados, pero la rumorología, tanto a nivel de periodistas como a nivel de calle, se dispara, ¿no? Y tenemos aquí pues un montón de muestras. Por ejemplo, el Diario Palentino: se suspenden las labores de rescate, entierro de Paulino. Diario de Burgos: tragedia alpinista en la montaña palentina. El Diario de Zamora: 3 páginas, la 1, la 2 y la 3, sigue sin aparecer el cadáver de Jesús Redondo, tercero de los alpinistas perdidos en Curavacas. Posiblemente estos sean de los periódicos más normalitos, pero salieron cosas en El Caso. Iba a decir los más serios. Sí, pero y bueno, unas cosas terribles, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora unas palabras un poco del recuerdo que tiene Ángel Ramos de todos estos rumores que hubo en la época. Lo que estaba muy a corriente, pues gracias al Diario Palentino, pues la crónica, que me figuró que había algún periodista desplazado allí, y la crónica diaria a ver cómo iba, ¿no? Hombre, recuerdo que hubo, con motivo de aplazarse el rescate de Redondo, hubo muchos bulos, ¿no? Porque se disparaba, ¿no? Aunque el periódico a lo mejor no se hacía eco, pero en la calle ya decía: no ha aparecido, se ha marchado San Sebastián, ha aparecido en tal sitio. Sin haber las redes sociales ya funcionaba bien eso, sí. En estos 20 días siguen apareciendo, como bien ha explicado Ángel, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención en su día cuando me lo contaron, que decía la gente que los hermanos o las hermanas de Jesús que recibían cartas del extranjero, que se había fugado al extranjero él, y dice, claro, ¿cómo? Y decía la hermana: ¿cómo no vamos a recibir cartas del extranjero si tengo 2 hermanas que viven en Sudamérica? Claro que llegaban cartas, pero de las hermanas que vivían en no sé en qué país de Sudamérica, claro, pero imagínate que lo que tardarían las cartas en aquella época como para en 20 días darle tiempo a él a ir hasta allí para enviar una carta, ¿no? Bueno, tonterías de esas. Más la hoja oficial del lunes, 2 páginas, sepelio de un montañero palentino muerto en el accidente, entierro de otro montañero. El Diario Palentino: el Curavacas y el chozo del hospital, con fotos de Alejandro Díaz Riol. Bueno, pues un montón de repercusión en prensa, ¿no? Como cosas curiosas en la investigación, pues apareció esta nota, ¿no?, que es una carta del delegado de Juventudes de Palencia, señor Juan Ramírez Puertas, es muy famoso, ¿no?,
Ramírez Puertas, del Frente de Juventudes de Palencia, al jefe delegado de la Federación Vasco-Navarra, agradeciendo el sentimiento por la desgracia ocurrida de los montañeros, pues de estas cartas que se cruzan. Pues bueno, todo esto está guardado, de verdad. Esto está fechado el 6 de mayo del 57, todavía no ha aparecido el tercero, pero ya ha sido el rescate de los 2 primeros cuerpos. Más diarios. El diario palentino informa del rescate del Club Alpino Tajahierro, informan de una búsqueda por el Callejo Grande. En el diario palentino también el chozo del tío Vicente. Claro, hay que pensar que si se desata la rumorología es una muestra de la importancia y de la preocupación que podía generar en la sociedad, la incertidumbre por un lado, pero sobre todo la gente, si veía información al respecto, iba a devorarla, ¿no? Había mucho morbo y era una notición, evidentemente, para los periodistas de la época, pues de hablar de los paseos por la calle Mayor, o como por ejemplo aquí, que Loroño gana la Vuelta Ciclista a España y Bamontes, rey de la montaña, pero ellos tienen una noticia de superimpacto aquí en la provincia de Palencia. Entonces, claro, era una cosa muy golosa y se hincharon. Y porque recordamos que no había habido sucesos como este anteriormente en Palencia, seguramente en algunos otros sitios, y tampoco muchos, probablemente, porque pues no había una gran tradición de montaña en España en general, ¿no? Aunque sí ya se hacía montaña, pero bueno. Bueno, pues por fin el 18 de mayo, el 27 de abril se suspende, y el 18, pues 20 días o más después de suspendido ese rescate, se retoma otra vez. El 18, el gobernador civil dice que otra vez se pone en marcha el rescate. Esta vez sale todo mucho más clarificado, han tenido tiempo de organizarse y van mejor organizados. Ya saben, en Madrid están al tanto de cuándo se va a hacer ese intento de rescate o esa búsqueda, en Burgos también. Entonces, bien, montañeros de Madrid y de Burgos. Mejor coordinación. Mucho mejor coordinado todo, ¿no? Al amanecer salen en 2 vehículos Mario Herreros, Benito Iglesias, Miguel Ruiz Ausín, Rufino Antolín, Jesús Cabanillas y Alejandro Díez Riol. Al mando, Carlos Rodríguez Serrano, que es uno de los jefecillos del Frente de Juventudes, y también va el padre Andrés Hernández y el periodista Pedro Miguel Barreda, del diario Palentino. Hombre. Mandan a Barreda, le hemos conocido todos, sí, ¿verdad? Vamos, los que somos ya un poco más mayores. Yo también, pero que también empieza a ser mayor las cosas. Y entonces, bueno, pues parten para allá. Como cosa curiosa, después de escribir el libro, creo, esto no sale en el libro, me encuentro un amigo un día por la calle y me dice, he leído tu libro y tal. Dice, mi padre, dice, trabajaba en el Ministerio de Agricultura en aquella época y conducía un Land Rover y estuvo en el rescate del segundo, del último en aparecer. Digo, dice, ¿y hay fotos del rescate? Dice, no. Dice, pero hay fotos de ese Land Rover en mi casa y tal y cual. Digo, pues búscamelo. Y a los pocos días pues me lo facilitó. Y la familia guarda esta fotografía que está su padre con el Land Rover que estuvo en el rescate. Esto es de una vuelta ciclista, no es del rescate, pero es su padre y es el Land Rover que estuvo allí en el rescate. Y guardan también una carta de agradecimiento del Frente de Juventudes, agradeciendo la participación de este hombre en las labores de búsqueda y como conductor del todoterreno. Y guardan las dos cosas, lo cual pues es también una cosa curiosa y totalmente nueva, ¿no? En esta otra fotografía vemos a Luis Cebrián, de Burgos. De Burgos viene un grupo grande, podría decir todos los nombres, pero son del orden de 10 o 12 montañeros de Burgos que acampan, llegan muy tarde, acampan en Triollo y al día siguiente se juntan con los de Palencia para organizar el rescate. Ahora vienen ya por la sur. No vienen desde Levanza y desde el otro lado, sino que vienen por Vidriero y Triollo. O sea, no siguen la ruta que siguieron ellos, que siguieron los faquires. Eso es, sino que ya es un poco la ruta que a partir de entonces va a ser la habitual. Más protagonismo el sur que el norte, ¿no? Porque principalmente hay pueblos que te pueden servir un poco de infraestructura, etcétera, etcétera. En el otro lado estás en Pineda y estás allí muerto de asco. Precioso, pero... Exactamente. Pero solito. Bueno, pues ya se organizan un poquito mejor, ¿verdad? Sale un grupo que sube, los de Madrid llegan por la noche, por la mañana llegan los de Burgos y los de Palencia, los más montañeros suben por el Collado del Hospital y bajan hacia el otro lado, al pie de la pared noreste, porque tiene un acceso no demasiado complicado, desde el sur incluso, y Benito Iglesias con el padre Serrano, el otro más intendencia, van dando toda la vuelta por Pineda para juntarse en el chozo de Majahonda, que es un poco otra vez el centro de operaciones.
El tiempo vemos en estas fotografías que no es bueno, pero tampoco es malo. Está cubierto, pero no hace frío, no hace... No es el que se encontrarían en la tiempo. primera acometida de rescate. No, imagínate, ha pasado ya un mes y pico, ¿no? Se ha ido bastante nieve y entonces hay un momento que están rastreando la base de la pared, otra vez por donde han aparecido los anteriores cadáveres, en la esperanza de que se haya ido la nieve y aparezca allí. Paran a comer y Alejandro, mientras se come el bocadillo, no para quieto, da la vuelta a un pequeño espolón y aquí tenemos la fotografía, aparece el tercer cadáver. No estaba ni en Sudamérica ni cobrando los tickets del metro en Barcelona, ¿no? Estaba aquí, desgraciadamente, ¿no? En una posición inverosímil, en un sitio bastante alto. Y bueno, pues nos cuenta Usín ahora en unas declaraciones que nos hizo el otro día, esa entrevista que le grabamos, cómo fue el encuentro de este tercer cadáver. Salimos un grupo de Palencia con montañeros burgaleses, un grupo de montañeros burgaleses, y subimos por el Collado Hospital, bajamos, y estando comiendo algo a media mañana, en el hoyo, digamos, que estaba donde luego aparecía Redondo, uno de los que estábamos allí volvió la cabeza y apareció Redondo a 10 metros de nosotros, el cuerpo doblado en una roca, ya nieve había solo abajo, había desaparecido y tal, y sacarle de allí, porque era un hoyo sin ninguna, a base de cuerdas y de tal, pudimos, entre todos, éramos un grupo numeroso, había 6 de Burgos y otros 6 o 8 de Palencia, y le sacamos de allí, luego lo bajamos por unos neveros grandes hasta que se hicieron cargo los del pueblo, que habían subido con la Guardia Civil. Y se hicieron... ¿Pero bajasteis hacia Pineda? Hacia Pineda, sí, donde ya con un burro lo llevaron hasta la casa que comentaba antes en Triollo, donde le hicieron la autopsia. Bueno, pues como veis, el cuerpo aparece en un sitio complicado. Los de Palencia están muy afectados, todo el grupo de Palencia. Y como es lo que estaba pensando, alguien a quien conocían, a quien querían... Es duro un rescate, si actúas desde la mentalidad de un grupo rescate, que no conoces a la víctima y demás, pues puedes abstraerte un poquito, ¿no? Pero actuando como montañero, y si encima conoces a la persona, me pongo en su lugar y tuvo que ser... aunque yo creo que tuvo que ser una satisfacción también. Sí, al menos cerrar ese capítulo, ¿no? Poder coger y decir, tenemos aquí el cadáver, esto ya se ha cerrado y ya no fuera especulaciones, etcétera, etcétera. Los de Burgos, lo cuenta tanto Alejandro como los de Burgos, Cebrián, que hace unos relatos luego pormenorizados que han servido para el guión, digamos, y saber lo que pasó. Pues bueno, pues Alejandro se hincha a hacer fotografías porque como los que toman la voz cantante son los de Burgos, los de Palencia se quedan quietos y Alejandro entonces hace fotografías. El cadáver está en un sitio bastante complicadillo, entonces los de Burgos tienen que hacer unas maniobras bastante complicadas. Cebrián le consiguen descolgar desde la parte de arriba, baja, le consigue, esto lo cuenta él, un informe que hace Cebrián, que afortunadamente su hijo me lo pasó porque es una cosa fundamental, ¿no? Cuenta cómo le envuelven una lona, pero que casi no cabe, se descose la lona, le consigue atar, hacen una serie de tirolinas. Aquí vemos pues todas estas fotografías. Porque era un tipo, además, vamos a recordarlo, bastante corpulento, bastante grande. Jesús era pequeñito, es verdad, era Paulino, el grandón era Paulino. Es verdad. Es que además eso luego va a ser también, hay una diferencia de pesos grande, ¿no?, entre estos dos, va a ser un punto fundamental en lo que pasa. Bueno, pues vemos otro montón de fotografías, porque ya digo que Alejandro, como no tiene nada que hacer, no participa en la maniobra, pues se hincha a hacer fotografías aquí de toda la maniobra, y aquí se ve pues toda la maniobra de ese saco, con ese cuerpo, como le van sacando al principio lateralmente, luego vertical, hasta que le sacan a los neveros, donde ya la pendiente es menor, ¿verdad? Aquí se ve ya en estas otras 5 fotografías, ya el cuerpo envuelto en la lona, ya en la nieve, le bajan arrastrando, al principio por pendientes fuertes y poco a poco, pero claro, llega un momento en que se acaba la nieve. Entonces, cuando se acaba la nieve, hay que ya pues
portearle. Levantarle y portearle, efectivamente. Aquí se ven estas fotografías, ya por fortuna ya llegan al valle, y aquí está, pues hay Guardia Civil, hay lugareños, hay todo ese grupo que ha llegado por abajo, que puede darles relevo y seguir adelante, ¿no? Y esta última fotografía, que es buenísima, porque se ve que ya esto está bien organizado, es un rescate organizado. Llevan un garrafón, supongo que de vino, aquí un garrafón enorme en medio de eso. Pues claro, ya esta vez, como la otra vez pasaron tanto hambre, que comían lo que podían, lo que les subían desde abajo. Esta vez ya había avituallamiento, iban preparados. Todo bien organizado, y aquí se ve a Benito, que es el número 5 de esta fotografía estupenda, ¿no? Pues se le ve que va pues con un montón de viandas. Se ve a Barreda, aquí se ve a todos los... tengo identificados a todos los que se ven en la fotografía. Empezando, bueno, están numerados. El número 1 es Rufino Alonso, el número 2 con la boina es Pedro Miguel Barreda, el periodista del diario Palentino. El número 3 es Carlos Rodríguez Serrano, que era el jefe, era el que iba a llevar un poco el mando de la historia, ahora muerto, pero cuando el libro le entrevisté. Luego estaba Mario Herrero y el padre Andrés Hernández, y el último, Benito Iglesias, que era un poco el jefe de intendencia. Ausín nos contaba el otro día que llega ese cadáver de Jesús Redondo, llega a Vidrieros y le hacen la autopsia en una casa, que era una casa, creo recordar que era como un poco comunal del pueblo, en la misma casa donde unos años antes Jesús, el mismo Jesús, había hecho un lechazo para todos sus compañeros. Es verdad. Había asado, ¿te acuerdas de esa anécdota que cuenta, verdad? Pues en ese sitio donde en una de aquellas excursiones que hacían, lo contaba Ausín, que este hombre siempre estaba de bromas y era muy dispuesto, pues allí asó un lechazo. Pues en esa misma casa es donde se le hace la autopsia, supongo yo que una autopsia muy superficial después de tanto tiempo y demás, pero bueno, se hace como cosa anecdótica, ¿no? Bueno, a altas horas ya de la noche, esos vehículos que han ido vuelven, y aquí tenemos estas dos fotografías que les recibe el gobernador civil en el gobierno civil de Palencia, tanto a los de Madrid, los de Madrid no están aquí, pero sí que están los de Burgos y los de Palencia. Aquí se ve a Barreda, todos los que han estado en el grupo de ese rescate, a Herreros, a Benito Iglesias, a Alejandro Di Riol. Bueno, pues aquí se ve en estas dos fotografías pues a todo ese grupo, que solamente han tardado un día. Afortunadamente, según han llegado el día 18, ha aparecido por casualidad, y ha concluido el rescate. Pero ya tenemos los 3 cuerpos, ya la cosa está tranquila. ¿Pero qué ha pasado? La gran incógnita es qué ha pasado. ¿Por qué aparecen? ¿Qué habían intentado? ¿O por dónde han subido y de dónde han caído? ¿Por qué aparece uno encordado y 2 sin encordar? La cuerda no está rota. Entonces, bueno, pues todo esto es un misterio, ¿no? Ahí se despertaron o se desataron las elucubraciones, pero ya no en la sociedad, sino... entre los montañeros, evidentemente, porque esto era... A los periodistas, a la gente en general, esto ya, los pormenores técnicos les traía sin cuidado, ¿no? Pero los montañeros tenían la comezón, sobre todo Cebrián de Burgos y Alejandro Di Riol de Palencia, tenían un poco la obsesión de qué es lo que había pasado, ¿no? Exactamente. Y es lo que explicaremos en el próximo capítulo. Porque nos hemos... Sí, claro, esto es televisión, dejamos lo mejor para otro momento. Nos alargaríamos mucho, ¿verdad? Y ya mañana, pues mañana. En el próximo capítulo pues ya explicaremos un poco a qué conclusiones se ha llegado después de todos los indicios y de todas las exploraciones que se hicieron de la pared. Que no es algo, vamos a decir, contrastado y que esté escrito sobre piedra, es lo que puede parecer lo más probable en base a la hipótesis más plausible y lo que en general se piensa que es lo correcto. Bueno, pues efectivamente, se lo contaremos la semana que viene. Muchas gracias, Tente, como siempre. Venga, hasta la semana que viene.